Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos de los pueblos tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 734 de El Hoyo. Cada persona que lo ha sido tiene su dibujo, de Sergio Caviglia, fragmento. Las mujeres tehuelches que se dedicaban al arte de la preparación, la confección y el pintado de las capas se llamaban caperas. Esta labor, usualmente, la hacía entre varias que compartían el trabajo, que luego se iba armando como un rompecabezas hasta lograr la capa terminada. Los motivos pintados transmiten una estética de una labor de mujeres que refleja patrones cosmovisionales muy profundos y manifiestan una gran riqueza interior. Las capas o mantos son los cueros pintados más espectaculares. También están aquellos que utilizaban para envolver enseres diversos para los toldos y hacer divisiones en su interior. Para el armado de la casa bonita, mantas, cofres, bolsitas, tabaqueras, naipes, monturas y cojinillos, y las armaduras con sus sombreros. Hay también mantos sin decoración, pintada, y mantos de pieles de gato montés, zorrino, ñandú, puma, mara, con una confección muy elaborada en la que se combinan los dibujos del pelo del animal para formar motivos. El vestido habla más que proteger al cuerpo, alude a la relación cuerpo-espíritu y constituye su expresión. Las capas pintadas, además de una segunda piel que les sirve de abrigo, manifestaciones realizadas por mujeres como parte de sus búsquedas interiores. Cada persona que lo ha sido tiene su dibujo, de Sergio Caviglia, fragmento. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 734 de El Hoyo.